Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a aprovechar que hoy es un horario designado para consultas y vamos a hacer esta grabación de clase de ejercicios extra de esta semana. Las otras dos serán presencial. Así que bueno, les recuerdo que está creada la actividad para la entrega de la guía número 4. Está hasta el 17 de julio a las 11:59. También quiero recordarles a las personas que no pudieron asistir al control por diversos motivos, la mayoría COVID, que se tomará de forma presencial el día jueves. Mientras los demás avanzamos con ejercicios, las personas podrán tomar el control en clase. Eso. Para hoy veremos los ejercicios que quedaron pendientes de las diapositivas de la materia correspondiente a vectores, que son 4. Los traje pauteados para que este video no sea tan largo ni tampoco les genere tanto tedio el verlo. Pero también puedan recurrir a él un número infinita de veces antes de la prueba. En caso de que les salga o les caiga alguna duda, les nazca alguna duda con respecto a los manejos de los arreglos y algunas de las técnicas y herramientas que vamos a ver hoy para manejarlos. Entonces, empecemos. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice, crea un arreglo con 15 números ingresados por el usuario, posteriormente determina cuántos valores contiene el arreglo que terminen con el dígito 6. O sea, que debemos crear un arreglo de tamaño 15 ingresando los datos nosotros y determinar si dentro de este arreglo, dentro de uno de los 15 números que ingresamos, alguno de ellos termina con el dígito 6. Debemos ser conscientes que para poder determinar cuál es el número final de un número o en qué número termina otro, debíamos recurrir a una herramienta que se llamaba módulo. Si yo declaro un número, digamos que ese número, y le voy a calcular el último número, yo tenía que recurrir al módulo 10. ¿Ven? Esto es de suma importancia porque es probable que salga uno en la prueba. ¿Qué era el módulo? Era el resto entero. Lo que nos sobraba de la división realizada a mano, por decirlo así. En el video de repaso está la explicación también de lo que es el módulo. Entonces, empezamos declarando el arreglo, nuestro vector, de tamaño 15, que contendrá nuestros 15 números. Luego, iniciamos el for. Declaramos el for que nos permitirá llenar este arreglo vacío, porque lo declaramos vacío, solamente lo creamos, de números. Esta es la forma larga de declarar el for, pero para este caso también podíamos declararlo así. Ya que no tenemos que hacer ningún trabajo especial con el paso, el incremento o el decremento. Luego de haber llenado el arreglo con los 15 números, debemos comenzar la etapa y las instrucciones donde buscaremos dentro de los números almacenados en este arreglo si alguno termina en 6. Este contador, que está aquí, que lo inicializamos en 0, nos contará si es que encuentra algún número que termine en 6.
fijan, este for se declara de la misma forma que el de arriba. Como en este caso, en este contexto y para este for, tampoco necesitamos manejar el paso, el límite superior ni el inferior, porque lo conocemos, es 15, también podríamos haber declarado este for así. Y haría exactamente el mismo trabajo. ¿Qué hacemos acá? Cuando este for comienza, le asignamos el valor de arreglo y posición i a una variable dígito. Luego, en una sentencia if, verificaremos si el último número de dígito, calculando el módulo, es igual a 6, mostraremos en pantalla que encontramos un número que termina en 6 y aumentaremos nuestro contador en 1. Volveremos a recordar que esta sentencia es lo mismo que hacer esto. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa aquí y qué deberemos tener cuidado? La variable dígito esta variable la usaremos solamente para comparar. ¿Qué quiere decir? Que asignaremos el valor almacenado en esta posición, en el arreglo, a la variable dígito y lo compararemos en una sentencia if. Debemos recordar que al acceder de esta forma estamos accediendo según la posición y el índice en el que vaya ahí. Este índice irá cambiando de 0, 1, 2, 3 hasta 15, menos 1. Si llevamos este código al compilador, y achicamos los índices para hacerlo más corto. Si se fijan, está correcto el código. Estos print que están dentro de este for son solamente una ayuda, podemos eliminarlos. Y nos cuenta perfectamente la cantidad de números que terminan en 6, que son 2. Recordar que también disminuimos el tamaño de nuestro arreglo para, en formato de ejemplo, sea más corto la explicación. Este es el primer ejercicio. Se ve un poco largo, se ve un poco tedioso, pero recuerden que tenemos que tener en claro las instrucciones que tenemos que darle al computador para poder trabajar. Primero crear el arreglo, luego llenarlo con los datos. Siguiente, crear un contador que nos va a contar los números que terminen en 6. Luego, dentro de otro ciclo que va a recorrer nuestro arreglo por completo, verificando que cada uno de los valores almacenados en ese arreglo termine o no termine en 6. Con nuestra sentencia de if vamos a comprobar esto y si se cumple vamos a aumentar el contador en 1. Finalmente, fuera de todos los ciclos anteriores, a la misma altura, vamos a imprimir por pantalla la cantidad de números terminados en 6 que encontremos. Pasemos al siguiente. Crear un arreglo llamado aquí con 10 valores ingresados por el usuario. Posteriormente, ingresar un valor a una variable y determinar si él está aquí. Si no, está desplegar un mensaje. Si se encuentra, mostrar la suma de sus vecinos. Similar al trabajo del ejercicio anterior, este sería nuestro código para el ejercicio leído recién. Iniciamos de nuevo
creando el arreglo de tamaño 10 que nos determina el enunciado. Posteriormente, iniciamos nuestro primer ciclo para llenar nuestro arreglo llamado aquí con valores. Si se fijan, esta vez lo declaré de forma corta, ya que no necesitamos trabajar con los pasos del incremento o el decremento. Esto está correctísimo si lo ponen en la prueba o en la guía o donde sea, siempre y cuando el ejercicio o el enunciado no pida trabajar con los pasos o los límites inferior y superior. Entonces, iniciamos una variable número del carácter entero y le pedimos al usuario que ingrese valor. Luego, asignamos ese valor a nuestro arreglo en la posición en donde vaya nuestro ciclo. Y esto, como se repetirá 10 veces, se asignará 10 números o se pedirá 10 valores que se ingresen y se asignen a la variable aquí, que es nuestro arreglo. Luego le pediremos al usuario que nos ingrese un número que desea buscar. Esto fuera del for, si se fijan. Esto está fuera del for. Ya que esto no queremos que se repita, solo queremos que se pida al usuario una sola vez. Aquí hay una herramienta muy interesante. Declaramos una variable no está o una variable encontrado o no encontrado y nos servirá de lo que se llama o se conoce en programación como banderas o en inglés flags. ¿Para qué nos van a servir? Nosotros sabemos que esta variable, en caso de que no encontremos un número, el número que el usuario desee buscar, haremos que esta variable o se mantenga en 0 o cambie en 1. Esa condición la manejamos nosotros si es que queremos que sea 0 o 1. Pero, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, diremos que si lo encontramos, nuestra variable no está, será igual a 0. Pero si no lo encontramos, nuestra variable no está, será igual a 1. Entonces, declaramos nuestra variable en 0, la inicializamos y posterior a esto hacemos un ciclo for que nos servirá para buscar dentro de los valores almacenados en nuestro arreglo aquí si es que encontramos el número que llamamos como la variable buscar. Dentro de este ciclo for hacemos una sentencia if que nos verificará si es que alguno de nuestros valores almacenados en nuestro arreglo aquí es igual a buscar, que es nuestra variable que queremos encontrar. Luego, podemos colocar un prim que nos ayude a mostrar visualmente si se encontró. Y si se encontró, imprimimos, como pide en el enunciado, la suma de sus vecinos. ¿Quiénes son sus vecinos? Debemos recordar que en cada iteración i tendrá un valor. Si queremos conocer el valor del que sigue, debemos sumarle 1 a ese índice i. Si queremos conocer el valor o el dato de la posición anterior, le restamos menos 1 al i. Y mantenemos nuestra flag
en el valor que habíamos asignado arriba. Por ejemplo, si lo encontramos, no está será 0. Por lo tanto, si queremos que esta sentencia sea para demostrar que no lo encontramos, nosotros declaramos arriba, si no lo encontramos, no está será 1. Por lo tanto, debemos asumir al principio que no está, ya que si es que lo encontramos, cambiará a nuestra variable a 0. Vamos a probar. Suele generar un poco de confusión el manejo de las banderas, pero dependiendo de cómo ustedes las declaren, no deberían tener problemas. Ahí está. Buscamos el número 5, lo he encontrado, y la suma de sus vecinos dice que es 10. 6 más 4, 10. Está perfecto. Ahora veamos si está funcionando bien la bandera y pediremos buscar un número que no se esté almacenado. Perfecto. Ese es el funcionamiento de las banderas. Aquí está la explicación y cómo lo pueden ocupar. Deben tener en claro cómo van a designar las reglas de la bandera para poder utilizarlas después. Yo las había designado de otra manera y por lo tanto las tuve que cambiar para que funcionara con las reglas que había puesto aquí. Entonces, en este ejemplo, como habíamos determinado que si no la íbamos a encontrar, la bandera iba a ser igual a 1, la inicializamos en 1. En caso de que si lo encontramos, la cambiamos a 0. Fuera de nuestro ciclo, mostraremos luego después si la encontramos o no y verificaremos si la variable bandera que utilizamos para mostrar cambió o no cambió. Ahora el siguiente ejercicio. Llenar dos arreglos unidimensionales A y B de 45 elementos cada uno. Sumar el elemento 1 del arreglo unidimensional A con el elemento 1 del arreglo unidimensional B. Y así sucesivamente hasta almacenar el resultado en un arreglo unidimensional C e imprimir el arreglo unidimensional resultante. Este es el código para el ejercicio número 3 de las diapositivas. Iniciamos declarando los tres vectores que nos piden, el vector A, B y C, del tamaño también que nos solicita el enunciado, 45. Posterior a eso, comenzamos, como ya clásicamente venimos viendo, con el ciclo de llenado. Donde también, en este caso, podríamos haber declarado este ciclo de la forma sencilla. Así. Ya que no necesitamos trabajar con los límites inferiores, superiores o el incremento. Dentro de este for, con límite hasta 45 menos 1, y mostramos la posición de donde estamos más 1, porque recuerden que empieza en 0, por eso es el más 1, para que muestre la posición 1 cuando vaya la iteración 0. Y le pedimos al usuario que ingrese el valor de los vectores a almacenar. Le pedimos el valor del vector A, luego el vector B, y en esta línea de código hacemos la suma. Hacemos la suma de A y B
y posterior a eso lo almacenamos en el vector C. Aquí estamos pidiendo los valores para almacenar en el vector A, en el vector B, y posterior a eso lo sumamos y lo asignamos a nuestro vector C. Finalmente, en otro ciclo, mostramos el vector resultante de la suma de A y B, que es el vector C. También para este caso pudo haber sido en la forma corta, que es así. Y en la última línea de código, que es adicional, no hace falta ponerlos, porque no lo pedían enunciado, o sí, verifiquemos. No, solamente pedía imprimir el arreglo C, que es esta línea. Por lo tanto, si estas dos están de más, pudimos haber impreso solamente el vector C de esta manera. Vamos a compilar, pero vamos a disminuir los índices porque si no será el ingreso de números. Ahí estaría el resultado del ejercicio número 3. Fíjense aquí que una vez que conocemos nuestro vector, y esto me refiere a que el vector ya está ingresado y ya almacena datos, podemos imprimirlo de esta forma, sin tener que preocuparnos de asignarle un índice, ya que no queremos imprimir un dato en concreto, sino que queremos imprimir todo el vector. Esta es una forma de imprimir todo el vector. Finalmente, el último ejercicio para la clase de ejercicios de hoy, o de repaso de hoy, para los ejercicios correspondientes a vectores, es que se tiene almacenados en la memoria dos arreglos unidimensionales alfanuméricos m y n, cada uno de largo 100. Hacer un algoritmo que muestre la palabra iguales si ambos arreglos unidimensionales son iguales y diferentes si no lo son. Serán iguales cuando en la misma posición de ambos arreglos unidimensionales se tenga el mismo valor para todos los elementos. ¿Qué quiere decir? Que para la posición en el índice 1 debe tener el mismo dato, el mismo valor o lo mismo que en la posición 1 del arreglo, del otro arreglo. Veremos el código de esto, que ya está listo. Comenzamos clásicamente creando ambos arreglos, que en este caso también los puse en tamaño pequeño para demostraciones prácticas, pero debería ser originalmente tamaño 100 como lo pide el enunciado. Luego comenzamos con el relleno de datos de los vectores. En este caso lo hice separados, no como en el arreglo anterior que se pedían enseguida. Lo hice separados para llenar separada de forma independiente el vector m y el vector n. Si lo hacen de esta forma, también está correcto. Son estilos de programación o formas de hacerlo diferentes, funcionan igual. Lo van a ver pronto, cuando lo compilemos. Entonces, para llenar el vector m, declaramos nuestro ciclo que va a llenar nuestro vector m, donde la variable dato luego se lo asignamos a nuestro arreglo. Esto pudo haber sido también así, como en el ejemplo anterior. Y exactamente lo mismo para nuestro vector n, que también pudo haber sido
de la forma corta. Luego, comenzamos de nuevo con el uso de, o volvemos a aplicar el uso de las banderas, donde decimos que son iguales si para verificar si son iguales. Y declaramos que si la variable iguales es igual a 1, son iguales. Y si es igual a 0, no son iguales. Luego de tener claro eso, debemos crear un ciclo for que nos buscará dentro de nuestros arreglos si es que los datos de mi arreglo n son o no son iguales a mi arreglo m. Para esto, yo declaré el código de la siguiente forma. Voy a buscar que no sean iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si no son iguales, voy a cambiar mi bandera al valor que designé arriba. Que según las reglas que acabamos de designar, si no son iguales, esto tiene que ser 0. Por lo tanto, si encontrase que un valor en el arreglo n no es igual a un valor en el arreglo i, vamos a hacer que nuestra bandera cambie a 0. Por lo tanto, fuera de nuestro for, cuando verifiquemos si nuestra bandera contiene o no contiene el valor que nos ayudará a verificar si son iguales o no, en este caso, si no son iguales, debía ser 0. Si no son iguales, imprimimos por pantalla que no son iguales. Y en caso de que no se cumpla, imprimimos el mensaje contrario de que son iguales. ¿Me dan un segundo, por favor? Ahora, posterior a la explicación del código, vamos a verificar su funcionamiento. Vamos al compilador. Tenemos un problema de indentación en la línea 20. Seguimos teniendo un problema de indentación en la línea 20. A ver. Un error prácticamente a ciegas. Pero Python es quisquilloso con lo que respecta a... Lo bueno es que el papel lo aguanta todo, así que en el papel estaría correcto, ya que milimétricamente no nos vamos a poner a revisar si está en el mismo nivel.
Y aquí tenemos un problema. No nos está funcionando la variable de nuestra bandera. Donde nos dice que a pesar de que son iguales, nos dice que no son iguales. Así que veamos si es que lo declaramos bien o nos confundimos o me confundí yo al rehacer las reglas en el momento. Si la variable es igual a 1, son iguales. Exacto. Aquí era un 1. No respeté las reglas que acabo de declarar y no cambié cuando cambiaba la asignación de la variable a 1. Ahora debería funcionar perfecto. Lo que pasa es que aquí yo estoy verificando que no sean iguales. Lo que quiere decir que se tiene que mantener en 0. Y si se tiene que mantener en 0, nosotros tenemos que inicializar la variable en 1, ya que asumimos que son iguales. Y en caso de que encuentre un dato que no sea igual, cambiará nuestra bandera a 0. Y nos imprimirá por pantalla que no son iguales. Este es un problema de lógica. Por rehacer las reglas al último momento. Por eso siempre es importante que mantengamos claro qué estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. Si se fijan, ahora sí es perfecto. Porque había declarado mal el uso de mi bandera, ya que la manejaba verificando si es que encontraba una diferencia. Y si es que encontraba una diferencia, me cambiaba el valor de la bandera. Y si no, en caso contrario, la mantenía. Por lo tanto, siempre debía haberla inicializado en 1, respetando también las reglas que declaré ahora en el video. Y eso es la clase de ejercicios estimados. Espero que les quede un poco mejor y más claro el cómo manejar los arreglos, a realizar sumas, operaciones y manejar las posiciones de cómo se van almacenando los valores dentro de cada arreglo. Siguen imaginándose este tipo de estructuras de datos como cajones, si podemos decirlo así. Donde cada cajón, por ejemplo este, que no quiero ver la foto, en realidad no hace falta, o este tendrá, este mejor porque es unidimensional, tendrá un tamaño, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, y posiciones, que se empezará desde el 0 al 1 hasta el 4. Y cada cajón tendrá algo, y ese algo será nuestras variables o datos que contengan información que nosotros almacenamos dependiendo de qué nos pida el enunciado, que pueden ser números, pueden ser nombres, pueden ser todo el tipo de datos, de variables que conocemos hasta ahora. Así que sin otra finalidad con el objetivo que tenía esta clase, doy por terminada y espero que les sirva para repasar y ejercitar y poder realizar la guía sin problemas. Nos vemos el martes, o sea, mañana, a las 2:15. Espero que estén muy bien y disfruten el video.